El millonario enfrenta a 6 SEALs tras que un mendigo negro se ha echado de la graduación de su hijo. Un vestido blanco impecable, un salón repleto de luces doradas y risas ahogadas bajo el murmullo elegante de la multitud. La graduación era el evento del año. Champán, trajes caros y el orgulloso millonario Rodrigo Salazar observando a su hijo brillar bajo ese escenario de lujo. Nadie esperaba lo que pasó. Nadie. De repente, un murmullo extraño cortó la música. En la entrada apareció un hombre, un mendigo de piel oscura, con ropas raídas y mirada fija, como un fantasma que no debería estar ahí. Pero estaba, y no se iría. Un guardia de seguridad atlético, con rostro rígido, se acercó a pasos firmes y le gritó, usando palabras que vibraban con desprecio: «Aquí no tienes nada que hacer. ¡Desaparece!». El mendigo no reaccionó de la manera que él quería. Se quedó quieto, con una dignidad que retumbaba más fuerte que cualquier palabra. 1. El silencio se volvió aguijón en el aire. Las miradas se cruzaron, algunas sorprendidas, otras incómodas, y las más furiosas tras bambalinas. La voz del guardia subió en volumen y se llamaron a 6 exmilitares del equipo de seguridad. Aparecieron como sombras gigantes, impecables y sin pestañear, dispuestos a sacar al hombre sin ninguna contemplación. Pero ahí no terminó el incendio. No, Rodrigo Salazar, el magnate que nunca dejó que nada salpicara su burbuja perfecta, salió en medio del salón. Su rostro, habitualmente tranquilo y calculador, mostraba algo que nadie esperaba: conflicto. Sostuvo la mirada del mendigo. Algo raro se colaba, una mezcla de curiosidad y algo más hondo, como si el ruido en su pecho no dejara silencio. Por eso, cuando el mendigo comenzó a contar en voz baja, pero firme, su historia, nadie pudo ignorarla. Historias de injusticias, de puertas cerradas y de la vida golpeándolo hasta el hueso. No era solo un vagabundo. Era un símbolo, un espejo de Ak, algo que enlazaba sus vidas de un modo que nadie hubiera imaginado. Un vínculo inesperado, un pasado que parecía escrito en diferentes páginas, pero con la misma tinta. El aire se volvió denso, tenso. La música había muerto. Solo quedaban los gritos, las miradas duras y el corazón latiendo a 1000 por hora. «¡No se va a mover!», gritó el mendigo con voz ronca y se plantó firme. Rodrigo sentía el peso de esa resistencia, pero también el de la inevitable verdad que le atravesaba la piel. Miró a su hijo y vio en sus ojos una pregunta que dolía tanto como un puñal. ¿Qué legado está dando? ¿Una sociedad que expulsa a los que menos tienen o una que pelea por dignidad? La multitud contuvo la respiración. Ni el millonario ni el mendigo podían echarse atrás. En ese instante, todo pendía de un hilo y nadie se atrevía a adivinar quién caería. Mientras, el mendigo mantenía su postura, preparándose para defender lo que él sabía que merecía: estar allí, con voz y con fuerza. El silén se jugaba el alma. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ja! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio era
casi un grito, y en ese espacio suspendido, Rodrigo se jugaba mucho más que el orgullo. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. ¡No, hijo, no! La voz provenía de una mujer que acababa de irrumpir en la sala, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Rodrigo giró la cabeza y la reconocí. Valeria avanzó entre la multitud, sus pasos resonando como un tambor en el silencio. «¡Eres un monstruo, Rodrigo!», gritó, su voz temblando con rabia y dolor. Las miradas de los asistentes se lanzaron entre ella y el mendigo, que ahora parecía una sombra más fuerte que antes. «Tú no tienes derecho a mirarlo desde arriba. Tú y tu vida perfecta. Soy yo quien debería estar aquí». Los murmullos se convirtieron en un clamor. Rodrigo sintió un nudo en la garganta, los recuerdos golpeando su mente. El amor, la traición, la pérdida. «Valeria, ¿qué demonios estás haciendo?». La pregunta salió de sus labios, pero ella continuó, lanzando palabras como dagas. «No sabes nada de lo que él ha pasado, de lo que ha sufrido. Eres un egoísta. Tu fortuna se construyó sobre la miseria de otros». La multitud se dividió. Algunos murmuraban en aprobación, otros en repudio. Rodrigo sintió como una atmósfera completamente nueva se cosía en el aire. ¿Qué estaba pasando? «Él es tu hijo, el hijo que abandonaste». Valeria apuntó al mendigo, cuya transición a figura enigmática se hizo más clara. La revelación hizo eco en la sala. Rodrigo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Recordó esa noche, después del accidente, cuando el dolor lo condujo a decisiones que nunca imaginó que lo perseguirían. «¿Qué estás diciendo?», preguntó él, la incredulidad moldeando su voz. La mirada del mendigo cambió. Ya no era la de un extraño. Había un conocimiento compartido que asustaba y estremecía. Mismos ojos, mismas lágrimas. Recordó las historias que contaba Valeria sobre la vida. Cómo luchaban, cómo intentaba mantener a su familia unida a pesar de todo. «Es la verdad. No puedes esconderte más, Rodrigo. Él es tu sangre». La afirmación retumbó como un trueno en medio de la noche. El mendigo, con su dignidad, se enfrentó a la mirada del millonario. El tiempo detenido. La multitud. El mendigo, que hasta hacía poco había sido solo un rostro anónimo en la multitud, dio un paso adelante, como si pudiera sentir el colapso emocional de Rodrigo. «Porque tú nunca miraste, porque estaba perdido, como tantos otros, pero siempre quise volver». Todo se volvió un torbellino de sensaciones. Rodrigo se sintió expuesto, vulnerable, como si cada decisión de su vida lo llevara a este instante. «¿Cómo es posible?», se preguntaba, pero ya no solo a sí mismo. Era un eco de su propia culpa, vibrando como cuerdas tensadas a punto de romperse. La multitud murmuró. Algunos ya no podían mirar. Otros solo querían saber más. La verdad era una marea, desbordante, implacable. Y en medio de la tormenta, Rodrigo no sabía si tenía fuerza para enfrentar lo que su vida había escondido tanto tiempo. Mientras tanto, Valeria miraba fijamente, como si en sus ojos estuviera la respuesta a toda la angustia. La verdad se colaba entre ellos, como un puente que nadie sabía si debía cruzar. El aire se había vuelto denso y caliente, el futuro colgando en un hilo fino. ¿Qué haría Rodrigo ahora? ¿Aceptaría esa verdad amarga o seguiría encerrándose en su mundo de fortuna y privilegios? La sala exigía respuestas y él temía incluso respirar, consciente de que lo que quedaba en juego era más que su legado, era su humanidad. El aire estaba cargado de una tensión insoportable.
Rodrigo, con la incredulidad grabada en su rostro, miraba al mendigo y luego a Valeria. El tiempo parecía haberse detenido. Todos contenían la respiración, esperando la reacción de un hombre acostumbrado a tener el control de todo. ¿Es verdad?, se atrevió a preguntar, casi en un susurro, como si articular las palabras pudiera volver atrás lo que estaba sucediendo. La mirada del mendigo se endureció, la herida abierta de tantas promesas rotas brillando en sus ojos. Sangre no se olvida, Rodrigo. Siempre he estado aquí. Los murmullos en la sala se transformaron en un zumbido ensordecedor. La gente se miraba entre sí, cada uno reflexionando sobre lo que acababan de escuchar. ¿Podía ser verdad? ¿Un hijo? ¿Un niño dejado atrás, perdido en el mundo cruel que Rodrigo había construido? Pero justo cuando la multitud parecía digerir la revelación, una figura emergió de entre la multitud. Un hombre vestido con un elegante traje negro. Su rostro, serio y decidido, cortó la atmósfera tibia como un cuchillo. Era Samuel, un antiguo socio de negocios de Rodrigo, conocido por su estilo voraz y su ambición desmedida. Sus ojos centellaban como el acero. Rodrigo, este es el momento que tanto esperaste. No puedes dejar que un desconocido te quite el poder. La interrupción de Samuel fue como un balazo. Hizo tambalear el equilibrio ya frágil de la situación. ¡Silencio!, gritó, su voz resonando con la autoridad que le daba su posición. ¿Qué sabes tú de esto? Valeria le lanzó una mirada fulminante, pero él la ignoró. Su interés era solo el dinero y el control. Ese mendigo, lo que sea que esté buscando. Hay más en juego aquí. Tú los necesitas a todos, Rodrigo. No puedes permitir que la gente crea que un hombre así puede arrebatarte tu legado. Rodrigo sintió su pecho oprimido, como si todas las paredes del lujoso salón se cerraran a su alrededor. ¿Era realmente capaz de sacrificar su futuro por un pasado que pensaba haber enterrado? En ese momento ocurrió lo inesperado. Un estruendo resonó, como si una bomba hubiera estallado fuera del lugar. Puertas de emergencia se abrieron de golpe y la multitud se volvió hacia la entrada, donde varios hombres armados irrumpieron, sus rostros ocultos tras máscaras. ¡Al suelo!, gritaron, disparando al aire. El salón se convirtió en caos, gritos y empujones. El sonido del cristal rompiéndose llenó el aire. Rodrigo sintió una oleada de adrenalina. ¿Qué estaba pasando? Las luces seguían brillando, reflejando el terror en los rostros de todos. ¡Rápido! ¡Todos al suelo! Samuel rugió, ayudando a Valeria a bajar, pero el mendigo, en lugar de huir, permaneció inmóvil, como si el peligro no le afectara. La mirada del hombre se encontró con la de Rodrigo. Había una calma tremenda en él, como si la vida le hubiera enseñado a no tener miedo a nada. De repente, un grito atronador cortó el aire. ¡Rodrigo! Alguien había caído. Rodrigo giró la cabeza y vio a su hijo derrapando en el suelo, la mirada aterrada, justo antes de que una mano lo agarrara del brazo. El caos era absoluto. Entre disparos y gritos, lo único claro era que todo lo que Rodrigo había construido estaba a punto de desmoronarse. La revelación de que tenía un hijo perdido, la confrontación con Valeria y ahora esto, todo se entrelazaba en una noche que se disponía a cambiarlo todo. Una ola de nuevas preguntas lo abrumó. ¿Estaba su familia en peligro? ¿Qué haría ahora? El peso de la verdad y el estruendo de la tragedia crean un abismo que amenaza con consumirlo. Y entre el terror y la revelación, el futuro de Rodrigo y su verdadero legado colgaba en el aire, incierto como nunca. El aire estaba cargado de una tensión insoportable. Rodrigo, con la incredulidad grabada en su rostro, miraba al mendigo y luego a Valeria. El tiempo parecía haberse detenido.
Todos contenían la respiración, esperando la reacción de un hombre acostumbrado a tener el control de todo. ¿Es verdad?, se atrevió a preguntar, casi en un susurro, como si articular las palabras pudiera volver atrás lo que estaba Susú. La mirada del mendigo se endureció, la herida abierta de tantas promesas rotas brillando en sus ojos. Sangre no se olvida, Rodrigo. Siempre he estado aquí. Los murmullos en la sala se transformaron en un zumbido ensordecedor. La gente se miraba entre sí, cada uno reflexionando sobre lo que acababan de escuchar. ¿Podía ser verdad? ¿Un hijo? Un niño dejado atrás, perdido en el mundo cruel que Rodrigo había construido. Pero justo cuando la multitud parecía digerir la revelación, un hombre vestido con un elegante traje negro emergió de entre la multitud. Su rostro, serio y decidido, cortó la atmósfera tibia como un cuchillo. Era Samuel, un antiguo socio de negocios de Rodrigo, conocido por su estilo voraz y su ambición desmedida. Sus ojos centelleaban como el acero. Rodrigo, este es el momento que tanto esperaste. No puedes dejar que un desconocido te quite el poder. ¡Silencio!, gritó, su voz resonando con la autoridad que le daba su posición. Pero antes que pudiera seguir, las luces comenzaron a parpadear. Un estruendo reverberó desde el fondo del salón, como si alguien hubiera golpeado el suelo con toda su fuerza. La multitud se quedó en shock, girando la vista hacia la entrada, donde una figura oscura apareció de la nada. Era imposible ignorarlo. Se hacía más grande a cada paso, con un aire de amenaza palpable. ¡Al suelo!, gritó la figura. Era un hombre enorme, con una máscara que ocultaba su rostro, y la voz sonaba como un trueno. En sus manos sostenía lo que parecía un explosivo. Su presencia era devastadora. La multitud se dispersó. Gritos de terror resonaron en todo el salón. ¡Rodrigo! ¡Al suelo! ¡Ahora! Samuel empujó a Rodrigo, pero el hombre ya estaba paralizado por el terror. La figura con la bomba se acercaba más, y el mendigo, en lugar de huir, dio un paso adelante, como si comprendiera algo que los demás no. ¡No! ¡No lo hagas!, gritó Valeria, su rostro blanco como la pared. El mendigo sostuvo la mirada del hombre enmascarado, quien parecía confundido por su valentía. «Estos son tus demonios, Rodrigo, no los míos». La frase atravesó la sala como un rayo. ¿Demonios? Rodrigo sintió que el aire se le escapaba. No era solo un hombre en peligro, sino un recordatorio viviente de todo lo que había tratado de enterrar. El mendigo avanzó, sus ojos fijos en el enmascarado. «Tu venganza no es conmigo, es con él», señaló a Rodrigo. El enmascarado, confundido, parpadeó. ¿Qué? ¿Qué dices? Su voz tembló, pero el mendigo no se detuvo. «Rodrigo Salazar es quien verdaderamente te ha hecho daño. Coge lo que quieres de él, pero déjanos en paz». Los murmullos se convirtieron en gritos de pánico. Nadie sabía a quién hacer caso. El mendigo parecía ser la única figura firme en una tormenta de locura. Rodrigo sintió que todo se multiplicaba en su cabeza. Los secretos, la traición. No quería ser el centro de esa situación. Pero en ese instante, algo inusitado ocurrió. El enmascarado retrocedió, titubeando. Un rostro familiar apareció detrás de él, revelando otra figura. Era Luis, un viejo compañero de Rodrigo de sus inicios, un hombre que había quedado atrás, olvidado en esa vida brillante que Rodríguez había construido. «¿Qué haces aquí, Luis?», murmuró Rodrigo con incredulidad. Luis levantó las manos, temblando. «Tenías que saber la verdad, hermano.
Todo esto, esta locura, es porque tú nunca miraste hacia atrás. Y con eso la dinamita quedó en el suelo, inmutable. Pero la tensión en la sala se había encendido como un fuego. Nadie lo entendía, pero la atmósfera provocaba un eco de entendimiento a través del miedo. La verdad, esa verdad que Rodrigo nunca quiso enfrentar, se cernía sobre ellos. Y en un instante, parado entre su pasado y el caos que lo rodeaba, las líneas de su vida comenzaron a desdibujarse. Esa revelación dejó a Rodrigo en un abismo. La multitud murmullaba, temía, se preguntaba, ¿era Luis uno de los enemigos de Rodrigo o un amigo perdido en el momento equivocado? El silencio ahora era denso, y el dolor de lo no dicho colgaba en el aire. Rodrigo se sentía como si tuviera a todos los espectros de su pasado mirándolo a los ojos, y comprendía que iba a tener que decidir, seguir en su camino de desdén o enfrentar lo que había dejado atrás. Todo estaba aún por resolverse. El aire estaba cargado de una tensión insoportable. Rodrigo, con la incredulidad grabada en su rostro, miraba al mendigo y luego a Valeria. El tiempo parecía haberse detenido. Todos contenían la respiración, esperando la reacción de un hombre acostumbrado a tener el control de todo. ¿Es verdad?, se atrevió a preguntar, casi en un susurro, como si articular las palabras pudiera volver atrás lo que estaba sucediendo. La mirada del mendigo se endureció, la herida abierta de tantas promesas rotas brillando en sus ojos. «Sangre no se olvida, Rodrigo. Siempre he estado aquí». Los murmullos en la sala se transformaron en un zumbido ensordecedor. La gente se miraba entre sí, cada uno reflexionando sobre lo que acababan de escuchar. ¿Podía ser verdad? ¿Un hijo? Un niño dejado atrás, perdido en el mundo cruel que Rodrigo había construido. Pero justo cuando la multitud parecía digerir la revelación, un hombre vestido con un elegante traje negro emergió de entre la multitud. Su rostro, serio y decidido, cortó la atmósfera tibia como un cuchillo. Era Samuel, un antiguo socio de negocios de Rodrigo, conocido por su estilo voraz y su ambición desmedida. Sus ojos centelleaban como el acero. «Rodrigo, este es el momento que tanto esperaste. No puedes dejar que un desconocido te quite el poder». «¡Silencio!», gritó, su voz resonando con la autoridad que le daba su posición. Pero antes que pudiera seguir, las luces comenzaron a parpadear. Un estruendo reverberó desde el fondo del salón, como si alguien hubiera golpeado el suelo con toda su fuerza. La multitud se quedó en shock, girando la vista hacia la entrada, donde una figura oscura apareció de la nada. Era imposible ignorarlo. Se hacía más grande a cada paso, con un aire de «¡Al suelo!», gritó la figura. Era un hombre enorme, con una máscara que ocultaba su rostro, y la voz sonaba como un trueno. En sus manos sostenía lo que parecía un explosivo. Su presencia era devastadora. La multitud se dispersó, gritos de terror resonaron en todo el salón. «¡Rodrigo al suelo ahora!». Samuel empujó a Rodrigo, pero el hombre ya estaba paralizado por el terror. La figura con la bomba se acercaba más, y el mendigo, en lugar de huir, dio un paso adelante, como si comprendiera algo que los demás no. «¡No, no lo hagas!», gritó Valeria, su rostro blanco como la pared. El mendigo sostuvo la mirada del hombre enmascarado, quien parecía confundido por su valentía. «Estos son tus demonios, Rodrigo, no los míos». La frase atravesó la sala como un rayo. ¿Demonios? Rodrigo sintió que el aire se le escapaba. No era solo un hombre en peligro, sino un recordatorio viviente de todo lo que había tratado de enterrar. El mendigo avanzó, sus ojos fijos en el enmascarado. «Tu venganza no es conmigo, es con él», señaló a Rodrigo. El enmascarado, confundido, parpadeó.
¿Qué? ¿Qué dices? Su voz tembló, pero el mendigo no se detuvo. Rodrigo Salazar es quien verdaderamente te ha hecho daño. Coge lo que quieras de él, pero déjanos en paz. Los murmullos se convirtieron en gritos de pánico. Nadie sabía a quién hacer caso. El mendigo parecía ser la única figura firme en una tormenta de locura. Rodrigo sintió que todo se multiplicaba en su cabeza. Los secretos, la traición. No quería ser el centro de esa situación. Pero en ese instante, algo inusitado ocurrió. De repente, un destello iluminó el salón cuando el enmascarado presionó un botón en el explosivo. Un silencio helado recorrió el lugar. ¡No!, gritó Rodrigo, pero ya era demasiado tarde. El artefacto emitió un pitido agudo, proyecto de una luz cegadora, y en cuestión de segundos, todo se oscureció. La sala se sumió en un caos absoluto. El sonido de gritos y un estallido desgarrador resonaron en el aire. Cuando la luz regresó, la escena era apocalíptica. Mesas volcando, copas rotas, el público disperso como hojas que caen en otoño. Rodrigo se levantó, aturdido. El mendigo no estaba. Valeria gritaba el nombre. ¿Era posible que Samuel hubiera orquestado todo esto? El regreso del mendigo, la confrontación, el terror. ¿Había sido un juego? Samuel sonrió y su mirada reveló que era más que un socio, que había un trato más oscuro detrás de todo. Ya no importa la fortuna, Rodrigo. Veo cómo te desmoronas y eso vale más que todo el oro. Rodrigo se quedó en shock. Cualquier noción de su mundo perfecto se desmoronaba. ¿Había perdido todo? Incluso lo que creía que tenía asegurado. Las luces del salón siguieron parpadeando, mientras el caos se asentaba. La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿El mendigo, Samuel o incluso él mismo? Lleno de temor, en medio de la confusión, Rodrigo se dio cuenta de algo aterrador. Había mucho más de lo que había imaginado escondido en la oscuridad. ¿Cómo enfrentar lo que había dejado crecer? ¿Y en quién podía confiar ahora? La noche estaba lejos de terminar, y lo que sucediera a continuación podría cambiarlo todo, de maneras que jamás había anticipado. El aire seguía cargado de pánico. Rodrigo se sentía acuclillado, atrapado entre su inseguridad y la verdad desgarradora que lo acechaba. Samuel había destapado una olla de secretos, y la atmósfera era explosiva. Pero antes que pudiera procesar todo, un estallido de luces rompió la penumbra. Los rostros se tambalearon entre el miedo y la confusión. Y ahí, entre el caos, el mendigo estaba. No había retrocedido. Su figura se erguía firme y sus ojos sentados en el enmascarado. Pero de repente se escuchó un crujido ensordecedor que resonó a través del salón. La puerta principal se abrió de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió, gritando órdenes. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! Mientras el terror se apoderaba del lugar, Rodrigo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo se volvió borroso. Instintivamente se agachó, buscando refugio, pero sus ojos no se apartaron del mendigo. Una revelación destelló en su mente. La figura de aquel hombre no era la de un extraño. Era un salvador, aquel que se negaba a huir del peligro, que enfrentaba la tormenta de frente. Rodrigo, en un impulso, se levantó del suelo. La adrenalina le pulsaba en las venas. ¡Espera!, gritó, pero la violencia se había desatado. Los atacantes comenzaron a abrir fuego. Gritos desgarradores llenaron el aire. Rodrigo intentó acercarse al mendigo mientras el caos reducía al salón a un campo de batalla. Allí estaba el enmascarado,
Su rostro detrás de la máscara era una mezcla de furia y miedo. Todo sucedía en un abrir y cerrar de ojos. La multitud se desbordaba. La precariedad del momento lo dejaba sin aliento. Y entonces, como si todo hubiera sido planeado, el mendigo se abalanzó. Un movimiento rápido, un grito. «No, no le hagan daño». Su voz retumbó, pero el enmascarado lo ignoró, manteniendo su atención en Rodrigo. Entonces, como un giro del destino, se escuchó un chasquido. El artefacto que llevaba el enmascarado empezó a titilar. Rodrigo sintió un escalofrío. ¿Qué? El horror se reflejó en su rostro. En un instante, todo el salón estaba en peligro. «¡Cálmate! ¡No tienes que hacerlo!» Valeria le gritó al enmascarado, quien parecía desesperado. En ese momento, Rodrigo se dio cuenta de algo increíble. La máscara del enmascarado caía, revelando un rostro que conocía demasiado bien. «¡Diego!», exclamó, y la sorpresa llenó la sala. Diego, su amigo de la infancia, el mismo que lo había acompañado en tantas aventuras, ahora era un enemigo. «Lo siento, Rodrigo, no hay tiempo». La ansiedad se desbordaba de sus ojos. Los hombres armados también se detuvieron, confundidos por la revelación. El tiempo parecía congelarse mientras las verdades flotaban en el aire. Rodrigo, temblando, palideció. «¿Por qué, Diego? ¿Por qué harías esto? Porque tú no lo entendiste. ¿No creíste en mí cuando intenté explicarte la verdad?», Diego gritó, su voz desgarrada por el dolor. El vendaval de emociones en la sala era palpable. La multitud titubeaba, interrumpida por murmullos, intentando entender la traición. El sonido de un explosivo quedó en suspenso. Y en un momento de pánico, todo se precipitaría. ¡Pum! Las miradas se volvieron hacia el mendigo, quien sorprendentemente se adelantó aún más. «Eres un tonto, Rodrigo. Este no es el hombre que creías conocer. Él tiene un secreto más oscuro que tú». Las palabras del mendigo eran como dagas. Un silencio ensordecedor lo envolvió todo. «¿Qué estás diciendo?», retrocedió Rodrigo. El mendigo sostuvo la mirada de Diego, y lo que las sombras ocultaban se filtró de sus labios. «Él no fue solo un amigo. Hizo un trato con el que sufrí, con el que tú sufriste». «Y si sigues aquí, todo se repetirá». Rodrigo entrecerró los ojos, cada palabra martillando su mente. La tensión era palpable. La traición pasó a ser un laberinto donde nadie sabía la salida. ¿Qué demonios realmente estaba pasando? Diego, su viejo amigo, había dado un paso hacia la oscuridad. Todo lo que pensaba que era, lo que parecía seguro, se había evaporado. Todo dependía de la decisión de Rodrigo. Pero ahora, mientras la verdad se transformaba en una sombra amenazante sobre ellos, la duda lo devoró. ¿Podía confiar en alguien más? La sala se agazapaba, un monstruo de posibilidades y traiciones. Mientras el pitido del objeto explosivo se intensificaba, la pregunta lo atravesó como un cuchillo. ¿Habría alguna manera de salvarse? ¿Y el precio sería demasiado alto? El aire seguía cargado de pánico. Rodrigo se sentía acuclillado, atrapado entre su inseguridad y la verdad desgarradora que lo acechaba. Samuel había destapado una olla de secretos, y la atmósfera era explosiva. Pero antes que pudiera procesar todo, un estallido de luces rompió la penumbra. Los rostros se tambaleaban entre el miedo y la confusión. Y ahí, entre el caos, el mendigo estaba. No había retrocedido. Su figura se erguía firme y sus ojos estaban centrados en el enmascarado. Pero de repente se escuchó un crujido. La puerta principal se abrió de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió, gritando órdenes. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!».
Mientras el terror se apoderaba del lugar, Rodrigo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo se volvió borroso. Instintivamente se agachó, buscando refugio, pero sus ojos no se apartaron del mendigo. Una revelación destelló en su mente. La figura de aquel hombre no era la de un extraño, era un salvador, aquel que se negaba a huir del peligro, que enfrentaba la tormenta cara a cara. Rodrigo, en un impulso, se levantó del suelo. La adrenalina le pulsaba en las venas. «¡Espera!», gritó, pero la violencia se desató. Los atacantes comenzaron a abrir fuego. Gritos desgarradores llenaron el aire. Rodrigo intentó acercarse al mendigo, mientras el caos reducía al salón a un campo de batalla. Allí estaba el enmascarado. Su rostro detrás de la máscara era una mezcla de furia y miedo. Todo sucedía en un abrir y cerrar de ojos. La multitud se desbordaba. La precariedad del momento lo dejaba sin aliento. Y entonces, como un giro del destino, el mendigo se abalanzó. Un movimiento rápido y un grito. «¡No le hagan daño!». Su voz retumbó, pero el enmascarado ignoró al hombre y mantuvo su atención en Rodrigo. Entonces, como un giro del destino, se escuchó un chasquido. El artefacto que llevaba el enmascarado empezó a titilar. Rodrigo sintió un escalofrío. ¿Qué? El horror se reflejó en su rostro. En un instante, todo el salón estaba en peligro. «Cálmate. No tienes que hacerlo», Valeria le gritó al enmascarado. Pero la tensión en el aire era insoportable. Todo se volvía más dramático cuando de repente un destello iluminó por completo el salón. El enmascarado hizo una pausa, mirando al mendigo, y en ese momento se escuchó un estruendo. Algo impactó contra el suelo, causando una explosión de vidrio. Lo inesperado llegó cuando en lugar de más violencia, un brillo rodeó al mendigo. La multitud se congeló. Tras el brillo, el mendigo dejó caer la manta que lo cubría. Una figura reconocible emergió de la confusión. «Yo soy Leo, el hijo de Rodrigo». La revelación sacudió como un rayo. Rodrigo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué? La incredulidad en su voz resonó. No puede ser. Valeria se quedó muda, atrapada en una tormenta de emociones. El mendigo se había convertido en su hijo perdido, el que había estado delante de él todo el tiempo. «Todo este tiempo he estado aquí, observando. Nadie sabe lo que he padecido, lo que he atravesado». Las palabras de Leo traspasaron la sala, y la multitud murmuró en asombro. La confusión provocó un eco en el espacio. Rodrigo sintió el caos expandirse por dentro. La gente se dio cuenta de que el hombre que había despreciado se transformaba en su pasado. «¡Oh, Rodrigo! ¡Este es el hijo que abandonaste!», Valeria gritó, la ira y el dolor mezclándose. Rodrigo cerró los ojos, su desesperación creció. En un instante de descontrol, el enmascarado, Diego, tomó aire. «Es mi culpa, el grupo no debía saberlo yo». Pero Leo lo interrumpió. «Ese no era tu secreto que esconder, Diego. Mi madre sabía. Me dijo que la fortuna de mi padre se construía sobre el sufrimiento de otros». Todo se desmoronaba. Rodrigo, aturdido, permanecía estático, sintiendo que cada parte de su vida se sacudía. Sin embargo, el pitido del explosivo se intensificaba. Todo se agrupaba en una sola pregunta. «¿Por qué ahora, Leo? ¿Por qué?». Pero Leo sonrió entre lágrimas, dando un paso hacia adelante. «Porque es hora de enfrentar la verdad. La única forma de parar esto es tomando un camino que nadie espera. Y papá, hoy tú decides». El aire se llenó de expectación, y Rodrigo supo que su elección definiría no solo su destino,
sino también el de su familia. Ante la posibilidad de una explosión irreversible, el corazón de Rodrigo se zurcía con cada latido. La noche era ahora un lienzo de caos y revelaciones, mientras el futuro se encarnaba en un instante, y cabe preguntarse, ¿realmente estaba listo para la verdad que se avecinaba? El silencio relampagueaba entre ellos, pero las palabras de Leo resonaban como un trueno. Rodrigo sentía como cada revelación caía como un peso en su pecho, probablemente más pesado que cualquier carga que había tenido antes. «Por favor, papá, escúchame», insistió Leo, su voz temblando entre la mezcla de miedo y determinación. Todo alrededor era caos, con el sonido del pitido del explosivo llenando el aire. Rodrigo miró a su hijo, sintió el nudo en su garganta y quiso retroceder. Pero detrás de todo eso, una verdad aún más aterradora estaba surgiendo. «¿Cómo puedes estar aquí?», preguntó Rodrigo con la voz quebrada. «¿Por qué no te busqué antes? ¿Por qué no lo dijiste?». Pero Leo no vaciló. «Porque la verdad siempre duele, papá. Yo era un espectro, un recuerdo que te ataba a ese pasado que evitas enfrentar. Pero ahora es hora de que todos enfrenten lo que han ignorado». La multitud temía lo que estaba por venir. Valeria, con una cólera renovada, se precipitó hacia Rodrigo. «Has estado huyendo de esto por demasiado tiempo. Esta no es solo tu historia, es nuestra. Mi alrededor, Rodrigo, todo está a punto de explotar. Y no solo por el artefacto». Sus palabras sonaron como si fueran balas. De repente, un ruido sordo resonó. Era un golpe seco, como un rayo quedándose encajado en una tormenta. Los hombres armados que habían entrado estaban en alerta máxima. Miraban alrededor, confundidos, como si la revelación de Leo hubiera resquebrajado la razón de su irrupción. Rodrigo sintió una sacudida dentro de él. «¡Detente!». «¡Pum!», gritó el enmascarado, apuntando su explosivo hacia el escenario. Pero lo que le sucedió a continuación fue un instante de pura desesperación. La figura enmascarada, Diego, tropezó hacia atrás. «Yo no quise que esto sucediera», exclamó, su voz llena de pánico. En un movimiento rápido, el artefacto que sostenía comenzó a tambalearse. El sonido del pitido se intensificó, delatando la angustia que invadía el ambiente. «¡Maldición! ¡Váyanse todos!». Rodrigo quiso echarse atrás, pero su cuerpo permaneció anclado en el lugar. El caos se intensificó nuevamente. En un giro inesperado, unos gritos surgieron tras la multitud. «¿Qué están esperando? ¡Esto va a explotar!». Un hombre, uno de los secuaces enmascarados, comenzó a correr hacia la salida. Pero antes de que llegara, el artefacto hizo un ruido blanco ensordecedor. Aquel pitido culminó en un estallido de luz. Todo se hizo gris y desdibujado. Pero entonces un destello recorrió el salón, antes de que el mundo se desvaneciera. No en un estallido de destrucción, sino en una revelación asombrosa. El enmascarado, Diego, se había quitado la máscara, y en lugar de ser un traidor, sus ojos reflejaban una historia de profunda conexión. «Soy tu hermano, Rodrigo», exclamó, su voz retumbando con urgencia. «Soy tu hermano, gemelo perdido». El impacto fue devastador. Rodrigo sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué? No, eso no puede ser. No puede ser cierto». Tenía un hermano. La última parte de su vida, que todo lo que pensó que sabía, se desmoronaba con cada palabra que salía de la boca de Diego. «Sí, y esa es la razón de todo esto. He luchado por años. Esta tormenta que atravesamos es solo el comienzo de algo mucho más grande. Estoy aquí para protegerte, incluso en este momento de caos.
pero tenemos que unir fuerzas para salir de esta. El salón, que antes estaba lleno de pánico, ahora vibraba con una nueva tensión. Todos miraban alrededor, incrédulos, tratando de comprender el alcance de esta nueva revelación. El sonido del pitido seguía resonando, como si fuera un eco de las verdades que estaban a punto de salir a la luz. Rodrigo sentía que su mundo estaba siendo arrastrado bajo el peso de la incertidumbre. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado entre nosotros? El sudor corría por su frente mientras trataba de procesar todo. Las sombras del pasado estaban regresando para cogerle. Y mientras el pitido alcanzaba su punto máximo, la pregunta en el aire se hacía cada vez más clara. ¿Quién realmente era el enemigo? ¿Y qué habrían de enfrentar en ese nuevo camino que ahora comenzaba a dibujarse ante ellos? El silencio relampagueaba entre ellos, pero las palabras de Leo resonaban como un trueno. Rodrigo sentía como cada revelación caía como un peso en su pecho, probablemente más pesado que cualquier carga que había tenido antes. «Por favor, papá, escúchame», insistió Leo, su voz temblando entre la mezcla de miedo y determinación. Todo alrededor era caos, con el sonido del pitido del explosivo llenando el aire. Rodrigo miró a su hijo, sintió el nudo en su garganta y quiso retroceder. Pero detrás de todo eso, una verdad aún más aterradora estaba surgiendo. «¿Cómo puedes estar aquí?», preguntó Rodrigo, con la «¿Por qué no lo dijiste?». Pero Leo no vaciló. «Porque la verdad siempre duele, papá. Yo era un espectro, un recuerdo que te ataba a ese pasado que evitas enfrentar. Pero ahora es hora de que todos enfrenten lo que han ignorado». La multitud temía lo que estaba por venir. Valeria, con una cólera renovada, se precipitó hacia Rodrigo. «Has estado huyendo de esto por demasiado tiempo. Esta no es solo tu historia, es nuestra. Mira alrededor, Rodrigo. Todo está a punto de explotar. Y no solo por el artefacto». Sus palabras sonaron como si fueran balas. De repente, un ruido sordo resonó. Era un golpe seco, como un rayo quedándose encajado en una tormenta. Los hombres armados que habían entrado estaban en alerta máxima. Miraban alrededor, confundidos, como si la revelación de Leo hubiera resquebrajado la razón de su irrupción. Rodrigo sintió una sacudida dentro de él. «¡Detente!», gritó el enmascarado, apuntando su explosivo hacia el escenario. Pero lo que le sucedió a continuación fue un instante de pura desesperación. La figura enmascarada, Diego, tropezó hacia atrás. «Yo no quise que esto sucediera», exclamó, su voz llena de pánico. En un movimiento rápido, el artefacto que sostenía empezó a tambalearse. El sonido del pitido se intensificó, delatando la angustia que invadía el ambiente. «¡Cálmate! ¡No tienes que hacerlo!», Valeria le gritó al enmascarado, pero la tensión en el aire era insoportable. Todo se volvía más dramático cuando de repente un destello iluminó por completo el salón. El enmascarado hizo una pausa, mirando al mendigo, y en ese momento se escuchó un estruendo. Algo impactó contra el suelo, causando una explosión de vidrio. En un giro inesperado, el mendigo dejó caer la manta que lo cubría. Una figura reconocible emergió de la confusión. «Yo soy Leo, el hijo de Rodrigo». La revelación sacudió como un rayo. Rodrigo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué?». La incredulidad en su voz resonó. «¡No, no puede ser!». Valeria se quedó muda, atrapada en una tormenta de emociones. El mendigo se había convertido en su hijo perdido, el que había estado delante de él todo el tiempo. «Todo este tiempo he estado aquí, observando. Nadie sabe lo que he padecido, lo que he atravesado». Las palabras de Leo traspasaron la sala, y la multitud murmuró en asombro. Las miradas se volvieron hacia el enmascarado. «¡Detente, Diego!»,
gritó Rodrigo, sintiéndose atrapado en un torbellino de confusión. Pero antes de que pudiera procesar el impacto de la revelación, un grito desgarrador resonó desde la entrada del salón. Un hombre alto, con traje negro y rostro decidido, irrumpió sin previo aviso. ¡Alto! ¡Esto debe terminar ahora!, exclamó, su voz retumbando como un trueno. Con un movimiento rápido, hizo que varios hombres armados que lo acompañaban desenvainaran sus armas. El caos regresó en un instante. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo que toda la estabilidad de su mundo se desmoronaba. Pero el hombre de traje no se preocupó por responder. En cambio, se volvió hacia Leo con una intensidad helada que cortó el aire. «Siempre supe que volverías», salió de su boca como un veneno. «¿Regresar de dónde?». Rodrigo, confundido, se acercó a Leo, buscando en sus ojos una señal de entendimiento. Pero el miedo en esos ojos se intensificó. «¿Qué estás diciendo?». La tensión aumentaba como un resorte a punto de estallar. El nuevo hombre sonrió con desdén. «Tú no tienes ni idea, Rodrigo. El mendigo no es solo un hijo. Es un legado de un plan que tú iniciaste mucho antes de que te dieras cuenta». Las palabras impactaron con la fuerza de un hospicio. Toda la sala se congeló mientras la verdad se desvelaba. La mirada de Leo se oscureció. «¿Qué has hecho?». La traición reverberaba en cada sílaba. «Lo que tú nunca hiciste. Te hice regresar para que cerraras el ciclo», replicó el hombre, mientras la multitud observaba, paralizada. Leo se movió hacia atrás, como si intentara escapar de un destino que lo atrapaba. Tú no puedes ser. «Soy tu padre», reveló el hombre. «Ese fue el secreto que los mantuvo a todos a salvo, que te mantuvo a salvo. Pero el tiempo se agota y debes decidir». Rodrigo sintió cómo el aire se le escapaba. El salón, la revelación, todo giraba en un torbellino de incertidumbre. Las relaciones que creían conocer se desmoronaban, mientras el hombre en traje negro se hacía el nuevo centro de la tormenta. ¿Qué había sido real? ¿Qué debían enfrentar ahora? «¿Qué vas a hacer, Rodrigo?». La voz del hombre resonó entre la confusión y el miedo. En ese instante, el pitido seguía, pero las decisiones que se acercaban no eran solo sobre el explosivo, eran sobre el lado oscuro de su historia y la verdad que se tambaleaba en sus pies. ¿Qué legado dejaría? La tensión aumentó y las sombras comenzaron a moverse. Rodrigo sentía el pulso en su cabeza, como un tambor en medio de una tormenta. La revelación de Leo retumbaba en sus oídos. «¿Eres mi hijo? ¡Eres mi hijo!». Pero mientras la verdad empezaba a tomar forma, el hombre vestido de negro levantó su mano para intentar controlar la situación, mirándolo con una fiera determinación. «¡Cierra la boca, Rodrigo!», exigió, su voz fría y cortante. «No tienes idea del peligro real. Un explosivo no es solo un artefacto, es un mensaje. Y ese mensaje es claro. El pasado no se puede ocultar». La adrenalina pululaba en el aire. Las miradas de la multitud se movían de un lado a otro, llenas de miedo e incertidumbre. «¡Cálmense!», gritó Valeria, su rostro pálido, pero la sombra de lo que se avecinaba era abrumadora. «¿Lo ves? ¡No le hagas daño!». Leo empujó a su padre hacia atrás. Sus ojos ardían con la mezcla de coraje y miedo. Podía sentir que cada palpito de su corazón golpeaba con fuerza. «No te dejaré destruir lo que aún tenemos». Rodrigo, atrapado entre su hijo y el hombre de traje, sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué quería de él? Era claro que cada una de sus decisiones hasta ese momento lo había llevado a este punto. El enmascarado sonrió. «Impresionante, pequeño. Siempre supe que tenías agallas,
Pero ¿cómo puedes proteger a alguien que no ha estado presente en tu vida? Porque él me dio la oportunidad de ser alguien. Leo gritó. Sus lágrimas brillaban. Tú no eres mi padre. No puedes utilizarme como peón en tu juego de poder. Un segundo de silencio. La sala estaba pegajosa con el sudor del miedo, y el pitido del explosivo se convertía en un eco ensordecedor. Rodrigo levantó su voz en medio del caos. ¡Basta! ¡Dame esa maldita bomba! Su declaración resonó, revelando un rayo de furia que causó un momento de desconcierto entre los hombres armados. ¿Crees que puedes detener esto? ¡No tienes el control! El hombre de traje escupió, pero había una temblorosa tensión en su voz. Rodrigo respiró hondo, uniendo sus fuerzas. ¡Leo! ¡Neo! Comenzó. Una angustia honesta cruzó su rostro. Te he fallado, pero no te fallaré nuevamente. Un momento de conexión se estableció entre padre e hijo, que hizo que el peso del mundo se tornara un poco más ligero. El hombre estaba claramente asustado por la reacción de Rodrigo. Piénsalo bien, Rodrigo. Si activas esa cosa, todos aquí morirán, incluidos tú y tu hijo. Su mano apretó el artefacto. Un movimiento descuidado podría significar el final. ¿Mueren o viven?, replicó Rodrigo. Su firmeza resonaba. Todo depende de la decisión que tomes ahora. Mientras hablaba, sintió la mirada penetrante de Leo a su lado. Allí se encontraba el futuro que siempre había eludido. Al restablecerse el contacto visual entre ellos, una chispa de esperanza se avivó en el corazón de Rodrigo. Tienes razón, me he escondido del pasado, pero ya no puedo hacerlo. No quiero perder más. Leo asintió. Su capacidad de perdón brillaba en sus ojos, incluso en medio de la tormenta que se desataba. Él quería a su padre. Podemos salir adelante, papá. Juntos. El hombre de traje, viendo que perdía control, retrocedió, dándose cuenta de que había subestimado el vínculo entre ellos. Me equivoqué, pero no tendré más oportunidades. El tiempo se acaba. Rodrigo tuvo un momento de claridad. Se giró hacia Leo para decirle algo importante, pero el pitido del explosivo se tornó en un grito ensordecedor, mientras el hombre apretaba el detonador. Entonces Rodrigo, impulsado por un instinto protector, se lanzó hacia el hombre enmascarado. La sala estalló en una lucha frenética. Todo se desvaneció en un estallido de luces y gritos. De repente, un rugido retumbó en sus oídos. La explosión no llegó, pero el silencio se hizo presente. Una figura apareció en la sombra. El guardia de seguridad, que había estado al margen, ahora estaba avanzando hacia el escenario. Con un movimiento decidido, arrojó el detonador al suelo, haciéndolo volar por los aires, mientras el hombre de traje se tambaleaba por la pérdida de su arma. «Esto no es tu lugar», gritó el guardia, su rostro lleno de determinación. La multitud comenzó a gritar mientras el caos se desnudaba. Todo lo que Rodrigo había construido estaba cayendo. Pero en un giro inesperado, Leo gritó: «Es hora de la verdad. Rodrigo, tu vida no se mide por tu fortuna, sino por las conexiones que haces». Y al instante, el aire se llenó de luz. Todos sintieron la verdad en sus corazones. Rodrigo encontró su voz. Sí, no más mentiras, no más secretos. El hombre de traje, que parecía débiles y sin poder, miró alrededor. ¿Qué han hecho? He tocado el fin, nadie puede escapar. Su rabia se disolvió mientras el guardia lo sujetó. Rodrigo y Leo se tomaron de la mano. El futuro todavía era incierto, pero de alguna manera todo se había alineado. La multitud comenzó a aplaudir, el murmullos de consuelo envolviendo la sala como una manta. Pero aún había preguntas sin respuesta.
¿Qué sucedería con cada uno de ellos? ¿Cómo reconstruir sus vidas después de esta tormenta? Rodrigo miró a Leo, a su exesposa, a la multitud. Las verdaderas batallas están por venir. El silencio se estableció de nuevo, pero estaba cargado de promesas. Sus corazones latían con esperanza. Antes de que la escena se desvaneciera en negro, Rodrigo se giró hacia la cámara, como si fuera el narrador de esta historia. Amigos, esta no es solo una historia, es un aviso. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perder las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Aplasta el botón de like ahora para alimentar al algoritmo y deja los comentarios inundados con tus reacciones y teorías, porque este desenlace promete más de lo que imaginas. Y no esperes ni un segundo más para compartir esto con al menos 5 amigos que necesitas que conozcan esta verdad. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar con acciones como estas. Vamos, la historia.